Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar Desafíos de la Reforma Laboral para las Empresas. Los invitarnos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube. Las recomendaciones para una mejor experiencia durante el evento es este webinario web está siendo grabado y será publicado en nuestro canal de YouTube de Mezquita. La herramienta está configurada para que solo nosotros los moderadores tengamos el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar las preguntas a través de nuestro chat, las cuales serán respondidas al finalizar nuestra intervención. Al finalizar el webinar, les compartiremos un formulario de retroalimentación de nuestra sesión. Buenos días, mi nombre es Natalia Madero, soy la gerente comercial de Amezquita y compañía, y estamos en compañía de Juan Fernando Rico, nuestro asociado en Derecho Laboral de nuestra firma aliada Alianta. Buenos días, Juan Fernando, ¿cómo está? Natalia, buenos días para todos los que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Mil y mil gracias por su asistencia el día de hoy en este importante webinar al cual nos han invitado a Mezquita. Mil y mil gracias. Bueno, como sabemos, estamos en Colombia pasando por una reforma laboral, la cual hoy tiene la última firma. Y pues vamos a hablar un poco sobre los temas que tienen esta reforma laboral y pues se están aprobando. Entonces, pues queremos como hacerte una pequeña entrevista y que tú nos cuentes a los que estamos acá en el webinar para que tengamos más claros estos temas. Claro que sí, Natalia, mil y mil gracias. Y bueno, pues inclusive antes de que entremos en materia, quiero solamente hacer un breve paneo de lo que nos encontramos en este momento y pues para todos los que nos ven y nos escuchan, exactamente el martes de la semana pasada terminó aprobándose en cuarto debate la reforma laboral que lleva ya 3 años aproximadamente en trámite y se aprobó en su cuarto debate por el parte del Senado, por la plenaria del Senado de la República, donde hubo unos cambios a última hora. Estos cambios entre el miércoles de la semana anterior y el viernes se terminaron conciliando y hoy, más o menos hacia el mediodía, se ha anunciado que el presidente de la República va a firmar el texto, lo que se conoce técnicamente como la sanción presidencial, y ya lo único que quedará entonces es la publicación del texto legislativo, que ya está definido, no va digamos, entre ayer, hoy, o si quieren mañana y la publicación, no va a tener ningún cambio. Es decir, se mantiene en su integridad lo que ya hoy en día conocemos. Y bueno, pues estamos esperando a que simplemente se publique la ley para que empiece a regir. Vale, Juan Fernando, bueno, muchas gracias por esta introducción. Para iniciar, quisiera que nos cuentes qué cambios trae la reforma en la materia de contratación laboral. Claro que sí, Natalia. Digamos que, bueno, voy a mencionar una serie de puntos que son bastante importantes y es lo siguiente. Bueno, en primer lugar, la reforma es un poco extensa. No obstante, más o menos uno puede estar pensando que el 50% de esa reforma, que fue inclusive, llamémosla no reforma, inclusive de las nuevas normas y disposiciones, van a quedar un poquito suspendidas. Digamos que por eso no vamos a entrar a detallarlos y explicarlos, básicamente lo que tiene que ver con todo lo relacionado con los trabajadores de plataformas de reparto, bueno, el tema, algunas cosas del trabajo en el sector rural, todo ese tipo de normas van a estar un poco suspendidas porque están sujetas a una reglamentación. Por lo tanto, pues, y ante esa pregunta que me haces, que vamos a entrar exclusivamente a analizar lo que tiene un impacto directo para todas las empresas, para todos los empleadores, corresponde a uno de esos puntos y es los cambios en materia de contratación. A ver, lo primero que quiero mencionar es que no cambia desde el punto de vista del concepto del contrato de trabajo. Colombia seguirá teniendo un único contrato de trabajo. ¿Esto qué significa? Digamos que en nuestro concepto está mal llamado a veces pensar que es que Colombia tiene varios tipos de contratos de trabajo y la respuesta es no. Colombia tiene un único contrato de trabajo. Tanto es así que cualquier trabajador tiene la posibilidad de beneficiarse en su totalidad de las mismas prestaciones sociales que cualquier otro trabajador. Ahora bien, lo que cambia técnicamente son los términos de duración de los contratos de trabajo.
Y ese es el principal, digamos, el principal cambio en esta materia, en lo que tiene que ver con los regímenes de contratación. Básicamente, ¿por qué razón? Porque se le da una prevalencia, esto lo venían pidiendo a gritos los trabajadores, las organizaciones sindicales, que se le dé una prelación o una preferencia al contrato de trabajo a término indefinido. Recordemos, por ejemplo, que hace alrededor de unos 10, 12 años más o menos, en países como en Ecuador, se prohibió el contrato de trabajo a término fijo. Pero en Colombia no estamos llegando hasta esos extremos. En Colombia, ¿qué es lo que pasa? A partir de que la ley sea promulgada, creemos que esto puede ser, hoy la sanciona el presidente y digamos que salga en la Gaceta Oficial hacia el viernes de esta semana. Es decir, va a empezar a regir a partir de ese momento. Lo que se le da una preferencia es al contrato de trabajo a término indefinido. Se establece que se busque que tenga una generalidad. Bueno, Natalia, entonces eso es muy importante. Esto no significa que el contrato de trabajo a término fijo o por obra o labor contratada desaparezca. No, gracias a Dios, eso no fue aprobado en ese sentido, porque inclusive eso fue de las primeras propuestas legislativas que presentó el gobierno, eliminar por completo la existencia del contrato de trabajo a término fijo y por obra laboral contratada, siendo que era un despropósito jurídico que esto se hubiera logrado. Entonces, ¿qué tenemos y cuáles son los cambios? Lo primero, la preferencia o la prevalencia del contrato de trabajo a término indefinido. Cambios súper importantes en el contrato de trabajo a término fijo y obra de labor contratada. El primero, el término fijo pasa, hoy en día máximo, tenemos una posibilidad de que máximo, el término máximo de duración de un contrato de trabajo a término fijo es de 3 años. Pasa de 3 a 4 años. Sí. Ahora bien, lo que también cambia sustancialmente es que el contrato de trabajo a término fijo en este momento se puede prorrogar indefinidamente. Entonces, lo que estaba pasando muy recurrentemente eran personas que duraban 10, 15, 20 años con contrato de trabajo a término fijo y este contrato de trabajo en cualquier momento se puede finalizar. A partir de la nueva norma, esto se elimina, lo que significa que sí o sí los contratos de trabajo a término fijo máximo van a tener una duración de 4 años. No podrán superar no solamente en el término fijo los 4 años, sino que adicionalmente sumando todas las prórrogas, tampoco se podrá prorrogar más allá de 4 años. Cuando pase el cuarto año, el contrato de trabajo a término fijo inmediatamente pasará a ser indefinido y se entenderá indefinido desde el inicio. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, el segundo cambio en el contrato de trabajo a término fijo. El primero dijimos que pasa de una duración máxima de 3 años a 4 años. La segunda, muy importante, es que no se podrá prorrogar de forma indefinida. La tercera modificación al contrato de trabajo a término fijo es que este contrato no solamente no se podrá prorrogar indefinidamente, sino adicionalmente que pues más allá de algo que ya existía que debe constar por escrito, es que esos contratos de trabajo a término fijo pueden prorrogarse, ahora van a poderse prorrogar hasta por 4 veces por el término inicialmente pactado cuando el término fijo es inferior a 1 año. Entonces, para hacer una muy breve ejemplificación, hoy en día, ¿cómo funcionan los contratos de trabajo a término fijo con términos inferiores a 1 año? Lo primero es, se pacta un contrato de trabajo a término fijo, Natalia, es 3 meses. Ese término inicial se llama la vigencia y se podía prorrogar por 1, por 2 y hasta por 3 veces por ese mismo término inicialmente pactado de 3 meses. Se podía ir prorrogando y a partir de la cuarta prórroga es que se transformaba a 1 año como mínimo. Ahora puede ser la vigencia, seguirá siendo de 1 año, digamos de 3, 4 meses y se podrá prorrogar una primera vez, una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez por ese mismo término inicialmente pactado y solamente a partir de la finalización de la cuarta prórroga o inicio de la quinta prórroga es que se cambiará a término mínimo de 1 año. Es un cambio muy, muy relevante para todos nuestros efectos. Ese es el tercer gran cambio en los contratos de trabajo a término fijo.
Y bueno, pues obviamente que llegado el cuarto cambio, que ya lo hemos mencionado, y es que llegado a el superar el término de 4 años de duración del contrato de trabajo a término fijo, este cambiará o mutará inmediatamente, sí o sí, a que sea un contrato de trabajo a término indefinido, que se entenderá desde el inicio. Esto respecto al contrato de trabajo a término fijo. Ahora, no podemos dejar pasar por alto lo siguiente, y es que en el texto inclusive a que había sido aprobado en tercer debate por la Comisión Cuarta del Senado, se había establecido que esta norma, esta disposición de que los contratos de trabajo a término fijo, que ya estuvieran vigentes inclusive y que se podían y que llevan una duración superior a 4 años, se entenderían inmediatamente cambiados a término indefinido. Esto se modifica en la plenaria del Senado, se concilia y se acepta la ponencia del Senado. ¿Y qué es lo importante? Y es que se eliminó la retroactividad de la ley, de esta ley, para los contratos de trabajo a término fijo que actualmente estén rigiendo. Punto número uno. Punto número dos, ¿qué significa esto entonces? Que los contratos de trabajo a término fijo que actualmente se tienen solamente podrán pensarse que cambian a término indefinido cuando pasen luego de 4 años de duración, luego de 4 años de la vigencia de esta ley, porque la norma nos dice que este término de 4 años solamente se contabilizará a partir de la expedición de la ley. Ahora, había la gran discusión. ¿Realmente eso tiene sentido que un contrato de trabajo a término fijo en este momento lleve 10 años o 20 años, como puede pasar en muchos otros sectores, lleva 20 años saliendo a término fijo, pues ¿por qué no mutaría inmediatamente a término indefinido? La principal razón, el principio de irretroactividad de la ley. No se puede aplicar a situaciones que aún no se han terminado de consolidar. Segundo, cuando va uno a hacer, y les cuento porque eso lo hicimos, fuimos y escuchamos puntualmente la ponencia la ponencia y la explicación o la explicación de los motivos de esta disposición por parte del senador que fue ponente en cuarto debate, que fue el senador Lemos del partido de la U. Él menciona que se aprobaba la disposición siempre y cuando se eliminara la retroactividad. Y es más, el senador Ariel Ávila, que hace parte de la Alianza Verde y del Pacto Histórico, aceptó y aprobó esta disposición. El presidente del Senado, en su momento, Efraín Cepeda, manifestó varias oportunidades que se aceptaba la ponencia de que esta disposición no fuera retroactiva y que no se fuera a aplicar a contratos de trabajo término fijo, sino que solamente este término máximo de 4 años se contabilizara a partir de la expedición de la ley, y así fue aprobado. Entonces, haciendo una interpretación teleológica, es decir, viendo la exposición de motivos y la finalidad de la norma, este puede concluir que no se aplicará a contratos de trabajo término fijo que estén vigentes. Solamente aplicará ese término de 4 años a partir de la expedición de la ley. Entonces, si ese contrato de trabajo a término fijo lleva 10 años vigente, podrá seguir siendo a término fijo por los próximos 4 años. Después de eso, sí se transformará a término indefinido contado desde el inicio. De esta forma son los cambios del contrato de trabajo a término fijo. Ahora, el otro es el contrato de trabajo por obra de labor contratada. El principal cambio del contrato de trabajo por obra de labor contratada corresponde a que a partir de este momento, el expediente de la ley debe constar por escrito. Hoy en día, el contrato de trabajo por obra de labor contratada no debe constar por escrito. Lo único que debe constar por escrito era el término fijo. A partir de la expedición, debe sí o sí constar por escrito. Entonces, todas las personas que tengan contrato de trabajo por obra de labor, sobre todo en el sector de la construcción, deberá estar por escrito. Punto número uno. Punto número dos de modificaciones. Debe especificarse clara y detalladamente cuál es la obra de labor contratada. Digamos que eso hoy en día uno puede presumir que también existía, pero ahora sí o sí debe estar detallado. Tercer cambio del contrato por obra de labor contratada, permitirá a los otros CIEs modificando las obras de labor contratada. Hoy en día eso no existía. Esto en aras de dejar constancia de los contratos por obra de labor contratada de forma sucesiva, ¿sí? Pero se podrá inclusive
a celebrar otro sí. Ahora, explicando las razones y las justificaciones de por qué el otro sí en cuanto a la prórroga de ese contrato, de esa obra labor contratada. Puede ser una prórroga o puede ser una explicación para modificar la obra y que el contrato siga siendo prórroga labor contratada. Vamos a ver también es judicialmente cómo esto se desarrolla, porque puede que empiece a desarrollarse un poquito de forma incorrecta, si quieren, por algunos empresarios y es obviamente de forma judicial, entonces, o en sede judicial, empezarán a existir múltiples condenas. Lo que importa acá es que se permitirá tener otros CIS para modificar las obras o labores contratadas y para, sobre todo, darles no solamente alcance, sino cambiar una por otra y que el contrato siga siendo obra labor contratada. De esta forma, abarcamos quizás los principales cambios de la régimen de contratación. Uno puede mencionar algunos otros, pero lo que nos importa es que sepan todos algunos cambios. Esto inclusive lo podremos estudiar nuevamente en algunas sesiones personalizadas o en algunas circunstancias que sean de mucha importancia, porque, por ejemplo, al cabo de dentro de 4 años, básicamente todos los contratos de trabajo a término fijo que hoy en día se tengan y sigan vigentes a esa fecha, pues van a cambiar a término indefinido. Entonces eso cambiará, por ejemplo, los cálculos de las indemnizaciones. Eso es un impacto económico, que es lo que se conocería como el análisis económico del derecho. Y por ejemplo, si yo hoy tengo un contrato a 2 años de término fijo, o sea, en 2 años lo tengo que volver término indefinido. No necesariamente, Natalia. Como lo mencionaba que esta norma no empezará a aplicar de forma retroactiva, podría uno considerar, y es, digamos que la interpretación que mayoritariamente se está dando en este momento por la doctrina, y corresponde a que este término de 4 años se contabilizará única y exclusivamente, porque así lo menciona la norma, a partir de la expedición de esta ley, lo que significa que si tienes un contrato de trabajo a término fijo por 2 años, y en este momento lleva 2 años, podrá continuar siendo a término fijo por 4 años más, es decir, en total llevaría 6 años. Ok, vale. Listo, Juan. Pues creo que acá podemos cerrar esta primera pregunta. Si tienen preguntas, como ya saben, nos lo pueden poner en el chat y al finalizar las resolveremos. Como segundo punto, queremos que nos cuentes cuáles son los principales cambios para imponer sanciones. Natalia, mil y mil gracias. Esto es una pregunta de mucha importancia porque se debatió de una forma casi inconmensurable durante los 3 primeros debates y sobre todo con las primeras ponencias que se presentaron. ¿Por qué razón? Porque lo que se buscaba es que las terminaciones de los contratos de trabajo con justa causa estuvieran precedidas por una imposición de un trámite establecido, de un trámite legal. No obstante, en cuarto debate en la plenaria del Senado, esta disposición se elimina desde el concepto de que el procedimiento disciplinario que está arreglado por la nueva ley o por lo que va a ser la nueva ley, solamente aplique para imponer sanciones disciplinarias. Se eliminó por completo lo que tiene que ver con el procedimiento para terminar los contratos de trabajo con justa causa. Esto es, desde el punto de vista legal, me parece que es positivo. Lo que pasa es que no se acompasa un poquito con la realidad judicial. Y ahí es donde yo creo que caemos en un gran error, porque, pues, les voy a mencionar lo siguiente. Desde el punto de vista judicial, en este momento, bajo la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y ni que hablar de la Corte Constitucional, tiene establecido, sobre todo para la Corte Constitucional, que ha hablado en múltiples sentencias, que la máxima sanción que un empleador puede imponer a un trabajador corresponde al despido con justa causa. Claramente esto sí es un choque en relación con la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia desde 1948, cuando existió el Tribunal Supremo, ha establecido que la terminación con justa causa no es una sanción. ¿Por qué no es una sanción? Porque es una facultad, es un derecho que tiene el empleador de dar por terminado el contrato de trabajo cuando se surge una de las 15 o 16 justas causas que existen en nuestro ordenamiento legal. Entonces,
la Corte Constitucional desde hace varios años viene diciendo que todas las terminaciones de los contratos de trabajo con justa causa deben venir precedidas también de un debido proceso, al menos de una garantía procesal para permitirle un derecho de defensa y debido proceso al trabajador. La Corte Suprema desde el año, su sala laboral, más o menos desde el año 2020, bien, 2019 realmente, desde el año 2019, viene diciendo debe cumplirse con un trámite procesal. No que sea tan obligatorio, pero es mucho más recomendable para efectos de defenderse en procesos judiciales cuando se estén debatiendo las justas causas. Entonces, yo creo que yo no iba a ser tan enemigo de que se hubiera establecido que esta disposición se aplicara también para las terminaciones con justa causa, porque establece quizás no es un procedimiento reglado, sino un paso a paso y el procedimiento lo deja en cabeza del empleador. Pero bueno, eso no fue lo que quedó. Vamos a ver qué pasa entonces también con el devenir judicial, donde uno empieza a defenderse diciendo, mire que eso no existe, y los jueces de pronto van a decir, no, pero es que el debido proceso es un derecho fundamental, el derecho a la defensa es un derecho fundamental constitucional, entonces debe aplicarse. Bueno, pero lo que sí les puedo mencionar es que lo que sí quedó es que para la imposición de cualquier tipo de sanción, recordemos que las sanciones disciplinarias pueden ser un llamado a atención escrito, pueden ser una sanción de decirle al trabajador, usted no viene a trabajar, no viene a prestar el servicio durante un determinado tiempo. Recordemos que la sanción máxima es de hasta 2 meses cuando es una falta reiterada y durante ese tiempo yo no le pago. No le pago el salario y el contrato se suspende, es una de las causales de suspensión del contrato de trabajo. Entonces, lo que se estableció es que este procedimiento disciplinario, es decir, la notificación al trabajador de que la formulación de unos cargos, la comunicación previa de unas pruebas o de la entrega de las pruebas, la citación a una fecha y hora determinada en que se debe desarrollar esa diligencia de descargos, de aclaraciones, de verificación, como lo queramos llamar, eso no importa, como se quiera llamar, y hoy en día hay multiplicidad de nombres que se le dan en las empresas. Después la notificación de la sanción y fundamentación de esta, la explicación de cuál es el tiempo que él tiene para recurrir, los recursos de reposición y de apelación que tiene derecho para interponer y después los tiempos que se tienen para sancionar, eso deberá aplicarse para todo tipo de sanciones disciplinarias, lo que significa que si una sanción se impone sin el lleno de estos requisitos, la sanción será ineficaz y no producirá ningún efecto. Entonces, debe cumplirse ese paso a paso por parte de los empleadores para imponer sanciones. Ahora bien, esta norma queda sujeta a una posibilidad de que durante los próximos 12 meses, después de que sea publicada y entre a regir formalmente la ley, se tiene un plazo de 12 meses para modificar los reglamentos internos de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los reglamentos internos de trabajo deberán contar, más bien que sí, deberán contar con ese paso a paso. Y se establece dentro de la reforma que los trabajadores del hogar y los trabajadores que están en empresas con un número de trabajadores inferiores a 10 trabajadores no están obligados, o más bien los empleadores del hogar o los empleadores con empresas inferiores a 10 trabajadores, no están obligados a seguir ese paso a paso ni a tener un reglamento interno de trabajo que lo contemple. Pero lo que sí se debe garantizar es el derecho a que los trabajadores puedan expresar sus razones y motivos de cuál es la supuesta falta o justificación frente a la falta que se le está imputando. Entonces, sí, es cierto. ¿Esto qué quiere decir? Que para los empleadores del trabajo hogar no necesitan eh, que se deba hacer una citación, que se le deba entregar las pruebas, que se le deba notificar en cuánto tiempo puede presentar los descargos, si son escritos, si son verbales, todo ese tipo de, ese paso a paso, no se deberá establecer, pero sí se le deberá garantizar un término, un momento para que el trabajador tenga posibilidad de explicar las razones por las cuales supuestamente cometió esa infracción. Y después de esto sí poder imponerse la sanción. Estos son quizás uno de los principales cambios que hay en materia disciplinaria a raíz de la reforma laboral.
Bueno, Juan, muchas gracias. Y ya nos queda un poco más claro el tema de las sanciones. Ya sabemos que si son menos de 10 empleados, no tienen que tener ese tema por escrito Correcto. o empleados del hogar. Y pues ahora pasamos para cuáles son los principales cambios respecto a de la publicación del RIT. Miren, ahorita que estábamos mencionando que el reglamento interno de trabajo, por ejemplo, para empresas con menos de 10 trabajadores, no debe tener este procedimiento disciplinario reglado, o los trabajadores del hogar, pues ahorita en ese momento yo también estaba pensando, bueno, ahorita vamos a mencionar un poco los cambios en cuanto a al trámite de publicación del reglamento interno de trabajo. ¿Por qué razón? Porque de cierta forma cambia. Y es más, esto sí cambia para bien, se actualiza al momento histórico donde estamos. Dejamos de estar pensando como cuando se expidió nuestro Código Sustantivo del Trabajo, más o menos allá en el año 1950 y quizás un 1948. Dejamos un poco de lado, Natalia, de estar pensando en eso, y era ese formalismo, esa rigurosidad de hacerlo siempre por escrito, cuando hoy en día muchas empresas ni siquiera tienen una sede física para poderlo publicar. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué podemos hablar al respecto sobre esto, Natalia? Lo primero es que se mantiene la obligación de publicarlo en dos lugares y de publicarlo de forma física en dos lugares de la empresa. El punto número uno es, y las empresas que son 100% digitales, conocemos empresas que son 100% digitales, que no tienen ninguna sede, ninguna instalación, pues a cuenta de que lo van a obligar a poner un reglamento interno de trabajo, no tiene ningún sentido. Pero esa norma se mantiene, quizás entonces uno siendo también un poco de entendimiento e interpretación de la norma, pues claro, para las empresas que no tienen ningún tipo de sede física, pues no pueden no pueden hacer la implementación física, pero haciendo para una vez que sí tienen esa sede, entonces se mantiene la obligación de que la publicación debe continuar haciéndose en dos lugares de la empresa. Ahora bien, una norma que viene desde hace muchos años corresponde a que si la empresa tiene más sedes o más sedes físicas, también debe seguir publicándose ese reglamento interno de trabajo en esas sedes. Esto es el principal cambio. ¿Por qué razón? Primero, porque nos dice que la publicación puede hacerse física o debe hacerse físicamente si tenemos una sede, valga la redundancia, física. Ujú. Pero también la publicación se puede hacer virtual, gracias a Dios. Por fin, alguien dijo algo sensato. Es decir, se puede hacer la publicación, Natalia, en la página web de la empresa o en las intranet que tienen las empresas. Se pueden hacer, técnicamente la norma dice que se deberá hacer pública en la página web. Lo que pasa es que yo no creo que lo vaya uno a colgar directamente en la página web. Digamos que lo normal que uno puede hacer es listo. Yo lo cargo en la página web, pero con un link de una intranet donde me lleva a un acceso al cual solamente tienen la posibilidad de ingresar los trabajadores con unas cuentas, con unas claves, pues por un tema de protección de datos. Mm. Pero entonces tenemos que la publicación se puede hacer física, virtualmente, en la página web o en una intranet. Y establece que si se hace la publicación virtual, ojo, Ujú. la norma nos dice, si la publicación no solamente se hace física, sino también virtual, Sí. yo no tendré que hacer más publicaciones físicas, así tenga más sedes de trabajo, sino bastará con la publicación virtual. Entonces, vámonos para un escenario concreto. Una empresa que tiene 2, 3, 4 sedes. Ejemplo de esto, imagínense pues una empresa como, eh, voy a mencionar un nombre cualquiera, Terpel. ¿Cuántas sedes no tiene Terpel en el país? Pues imagínense, tiene todas las estaciones de servicio. Entonces, una empresa como Terpel, que tiene multiplicidad de sedes en Colombia, ya no tendrá que publicar en cada una de sus sedes el reglamento interno de trabajo. La podrá hacer en una, quizás en la del domicilio, la principal, Ujú. obviamente, la forma física, en dos lugares de trabajo, pero adicionalmente lo publicará en su web y en esa intranet, lo que permitirá que todos los trabajadores tienen acceso al reglamento interno de trabajo y no se requiere que se haga una publicación física. Entonces, siempre y cuando ya la publique virtualmente, no se necesitará física
en la segunda o tercera o múltiple sede que se tenga, o uno de los cambios. Y otro de los cambios que en mi concepto son más interesantes corresponde a que la socialización del reglamento interno de trabajo, cuando yo hago una modificación o cuando expido mi nuevo reglamento interno de trabajo, no tengo que hacerla de forma física. Menos mal, gracias a Dios también. Ok. Menos mal, la puedo seguir haciendo virtual. Es decir, y dice la norma puntualmente, la podrá hacer virtualmente a través del envío por correo electrónico. Una gran ventaja. Entonces, yo lo que hago es que envío por correo electrónico el reglamento interno de trabajo, pasarán los 15 días hábiles que tienen por ley para presentar las objeciones correspondientes y el reglamento interno de trabajo entonces quedará socializado. Eh, Lastimosamente, quiero mencionar que no hay ningún cambio frente al trámite de la resolución de objeciones del reglamento interno de trabajo. Eso me parece que es una lástima porque uno de los puntos más interesantes hubiera sido que ese trámite de objeciones, es decir, el trabajador objeta, considera que hay un punto que no está de acuerdo, el empleador tiene un término para solucionarlo, pero si no lo soluciona, entonces se establecía que el ministerio, o se establece que el Ministerio de Trabajo será el que resuelva esas objeciones, pero recordemos que desde el año 2010 le está prohibido al Ministerio de Trabajo, digamos que le está prohibido tomar partido sobre el reglamento interno de trabajo. Entonces es una lástima porque ni siquiera en el manual del inspector del Ministerio de Trabajo hay un trámite claro de cómo solucionar las objeciones. Pero bueno, eso se mantiene en su totalidad y nada que hacer. Lo que significa que los principales cambios son la forma de publicarlo, se podrá hacer virtual a través de una intranet o en la página web. Segundo y importante cambio, la socialización. Y tercero, pues no tener que publicarlo físicamente en todas las En todas sedes las como lo sedes. pedían. Eso es un poco a grandes rasgos, Natalia. Vale, Juan, muchas gracias. Bueno, vamos por la primera parte de nuestro webinar. Entonces, este es el QR que pueden escanear si desean recibir una asesoría sobre laboral con Juan Fernando y pues para poder agendarlos en una asesoría personalizada. Les damos 30 segundos, por favor, para que lo puedan escanear. De igual forma, al final lo volvemos a poner. Listo. Entonces, Juan, acá tenemos muchas preguntas sobre cómo se desarrollará la jornada laboral, porque pues hay muchos temas que se habló antes de la última firma. Por ejemplo, que hay un tema que supuestamente íbamos a tener más horas laborales de lunes a jueves, pero íbamos a trabajar de lunes a jueves. Sabemos que esto no se aprobó, esto no pasó, pero pues queremos saber cuáles son los nuevos temas que tendremos en la jornada laboral de trabajo, tanto para las empresas como para los trabajadores. Natalia, muchas gracias. Bueno, es cierto, no se terminó aprobando esa proposición de que tuviéramos una jornada de 4 días de trabajo y 3 días de descanso. No se terminó aprobando, pero bueno, eh, digamos que lo que se buscaba con eso era tratar de ser más productivos durante cierto tiempo. Lastimosamente no fue así, pero bueno. Entonces, ¿cuáles son los cambios? ¿Cómo se desarrollará esa jornada de trabajo, Natalia? Bueno, lo primero que quiero mencionarles es que la jornada de trabajo se modifica desde el concepto de la jornada diurna y jornada nocturna. Ujú. Pero la jornada, ¿qué significa esto? Que la jornada diurna pasará a ser, en este momento la tenemos hasta de 6 de la mañana hasta 9 de la noche. Eso dejará de ser así y pasará a ser desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. La proposición y la ponencia inicial que siempre buscó el gobierno es que fuera hasta las 6 de la tarde, pero bueno, digamos que se pudo mantener que fuera hasta las 7 de la noche. Entonces, el principal cambio es que la jornada diurna cambia de 6 de la tarde a 9 de la noche, de 6 de la mañana a 9 de la noche, qué pena, y Ujú. pasa a ser de 6 de la mañana a 7 de la noche. Y obviamente la jornada nocturna será de 7 de la noche a 6 de la mañana. ¿Esto qué significa? Que todo lo que tiene que ver con recargos nocturnos empezarán a causarse a partir de las 7 de la noche. Ahora bien, este cambio como tal no va a empezar a aplicar de forma inmediata. No es que la ley, como creemos que pueda ser
Hoy la firma el presidente, la sanciona y puede que quede publicada qué sé yo, el viernes de esta semana. No va a empezar a regir de forma inmediata. Se da un periodo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la ley. Es decir, que si la ley empezara a regir desde el 27, hoy es 25, desde el 27 de junio de 2025, o como algunos buscan mencionar lo que sea desde el 1 de julio, pues significa que empezará a regir este cambio de la jornada diurna y nocturna a partir de contados 6 meses. Entonces, si ya es el 1 de julio, pues entonces será a partir del 1 de enero de 2026. Tenemos que estar muy pendientes desde la fecha en que sea publicada la ley. ¿Dónde se publica la ley? En la Gaceta Oficial del Congreso de la República. Ahí es donde estamos todavía a la espera. Pero lo que sí se deben preparar las empresas es que pasados 6 meses, su jornada diurna va a cambiar hasta las 7 de la noche. Eso es uno de los cambios más representativos. Ahora bien, desde el concepto, a mí me encanta explicar este tema, y es que en Colombia, desde el 2017, cuando se expidió la ley 1601, que estableció la jornada familiar, no el Día de la Familia. El Día de la Familia es un día totalmente a la jornada familiar. Obviamente, desde el concepto de la empresa, lo que hicieron fue, o de los empleadores, fue que se llamaba el Día de la Familia, pero no. Una cosa es el Día de la Familia, que es un día institucional por ley en Colombia, que se estableció, si no estoy mal, hacia el 15 de octubre, o es el 15 de mayo, no recuerdo si eso queda pendiente, qué pena con ustedes, pero es el 15, si no estoy mal, el 15 de octubre de cada año es el Día de la Familia. Es un día como el día, cuando uno habla del Día del Niño, o el Día de la Mujer, o el Día del Padre, o el Día de la Madre, es decir, es un día institucional. Ok. Bueno, pero a raíz de esa ley se estableció también entonces que los empleadores están obligados a realizar una jornada familiar semestral. Y la norma estableció que en caso de que no se pudiera realizar esa jornada o evento familiar auspiciado por el empleador, en donde sea una jornada que el trabajador comparta con su familia, se le debía conceder el tiempo al trabajador para que estuviera acompañada y compartir con su familia. Esto una vez por semestre. A partir de esta nueva norma, todos creíamos que inclusive esa jornada familiar se iba a revivir o se iba a mantener vigente. ¿Por qué razón? Porque recordemos que cuando se expidió la ley 2101 de 2021 y se señaló la reducción de la jornada máxima legal de pasar de 48 horas a 42 horas, esto ocurrirá a partir del 16 de julio de 2026. Tendremos una jornada oficial de trabajo de máximo 42 horas a la semana. Se eliminaban dos obligaciones para el empleador. El primero era la jornada familiar semestral, se eliminaba esa obligación, y también se elimina la obligación de 2 horas de capacitación semanal. Ok. Ahora bien, imagínate, Natalia, que desde los inicios siempre se creyó, desde los inicios de cuando se presentó la primer texto de reforma laboral, siempre se buscó que esa jornada familiar se mantuviera. Por X o Y motivo, en último debate se elimina esa posibilidad, es decir, la jornada familiar pasará de ser obligatoria a ser voluntaria por parte del empleador. Punto número 1. O sea, yo ya no lo puedo pedir como lo veníamos pidiendo en los primeros 6 meses y decíamos qué día nos tomábamos el día. Aquí ya no será ni a solicitud de parte del trabajador, ni tampoco obligación del empleador concederlo. Punto número 1. Punto número 2. Se estableció que ya el empleador no debe concederle el tiempo para que el trabajador comparta con la familia. Es decir, se establece que la jornada familiar única y exclusivamente se mantendrá voluntaria y en especie. Es decir, el empleador estará en la obligación de realizar, no, mentira, no estará en la obligación, que pena, estará en la facultad de realizar un evento para que el trabajador comparta con su familia, si así lo quiere, pero solamente se otorgará en especie. Ya se elimina por completo, no se deja vivo la posibilidad de que se otorgue en especie. Ahora bien, entonces, ¿cuándo empezará a funcionar esto?
Recordemos que esta norma también nos establece que solamente se aplicará una vez entre en vigencia su totalidad la ley 2101/2021, esto es el 16 de julio del próximo año. O si el empleador ya ha cambiado su jornada de trabajo y la ha reducido de 40 o en este momento ya no la tiene en 44, en 46 a partir del 16 de julio de este año, ya en próximos 20 días, un poquito menos, de 44 horas. Si no ya tiene una jornada semanal implementada de 42, ya podría estar exonerado en su totalidad de esta disposición. Vale. Entonces, se mantiene esa eliminación, es decir, esa jornada familiar o lo que llamaban el Día de la Familia, dejará de ser obligatorio para el empleador, pasará a ser potestativo desde el punto de vista de conceder el tiempo, si así lo quiere, y solamente estará, digamos que sujeto a realizar un evento para que comparta el trabajo con su familia. Pero si también no lo realiza, porque el verbo rector que utiliza la norma es que el empleador podrá realizar la jornada, el evento de jornada familiar para que el trabajador comparta con su familia. Si así no lo hace, bueno, no pasará absolutamente nada y el empleador no estará en la obligación de conceder ese tiempo para que lo hagan por semestre. Vale, Juan. Bueno, muchas gracias por contarnos esta parte. Ya saben, si tienen más preguntas sobre esta jornada laboral, pueden dejar sus preguntas en el chat, que al final serán respondidas. Bueno, ahora vamos, se continuará requiriendo el permiso al Ministerio de Trabajo para autorizar el trabajo suplementario. ¿Esto cómo se maneja ahora? Natalia, buenísima pregunta por lo siguiente. Imagínate que esto va muy atado también a la jornada de trabajo. ¿Por qué razón? Porque muchísimas empresas en Colombia requieren trabajar de forma suplementaria o extra de forma recurrente. Muchísimas. Desde el año 1963, si en este momento 63 o creo, no, si no me falla la memoria, 63 o 67, se estableció una obligación que yo creo que no sé cómo se mantenía esa obligación. Doy gracias porque se elimina a partir de esta nueva norma. En mi criterio, le soy muy honesto, es esta norma de la eliminación del permiso por parte del Ministerio de Trabajo, junto con lo de la jornada familiar y con lo que tiene que ver con la publicación del Reglamento Interno de Trabajo, quizás es lo más relevante desde el punto de vista de normas beneficiosas de esta reforma para el empleador. ¿Por qué razón? Porque desde hace muchísimos años, como les digo, desde el año más o menos 1963, si no estoy mal, 1967, el empleador está en la obligación de solicitarle permiso al Ministerio de Trabajo para trabajar de forma suplementaria durante 2 horas máximas al día o 12 a la semana. Okay. Esto claramente para el Ministerio de Trabajo se había vuelto un gran chantaje porque a todas las empresas, así le pagara una sola vez una hora extra, ¡pum! De una solicitaban, déjeme ver dónde está su autorización para trabajar de forma suplementaria. Punto número 1, obtenerla es difícil. ¿Por qué razón? Porque era un permiso que requería de unos documentos expedidos por la parte de la ARL y las ARL se limitaban muchísimo a entregarlo. Entonces no era tan fácil para todos. De pronto algunos está escuchando diciendo, no, para mí fue facilísimo. Perfecto, los que nos están escuchando será facilísimo para las empresas que están de pronto en sectores urbanos muy importantes, aquí en Bogotá, Medellín, Cali, donde la ARL puede expedir la certificación de una forma más fácil. Pero vaya uno y mire empresas que están en lugares bastante lejanos en el sector rural, como plantaciones de palma, que están llano adentro o en la costa en María la Baja, y conseguir esas certificaciones es muy complicado porque las ARL están sometiendo a que tenía que hacerse en el lugar de trabajo la información. Entonces, esto ayuda. ¿Qué significa esto, Natalia? Que a partir de la expedición de la ley, se elimina por completo la obligación de que el Ministerio de Trabajo deba expedir una autorización para trabajar su tiempo suplementario y claramente la obligación del empleador para obtenerla, gracias a Dios. Esto es muy importante. Adicionalmente, el Ministerio de Trabajo pues ya no deberá sancionar a una persona por trabajar de forma suplementaria sin esa autorización. Menos mal, porque esto era casi un chantaje, casi, por parte de los inspectores de trabajo. Entonces, esa obligación deja de existir.
los que nos estén escuchando, y es más, esa norma desde hace pocos años establecía que la autorización se concedía por 2 años, pero el ministerio durante muchísimos años, les puedo hablar más o menos como desde el 2020 hacia acá, por política la expedía solamente a 1 año. Entonces, todos los años las empresas tenían que estar renovándolas y renovándolas. Después del 2020 para acá se empezaron a expedir cada con una vigencia de 2 años y bueno, a partir de ahora se elimina por completo, gracias a Dios, vuelvo y repito, no se va a necesitar. No obstante, el hecho de que no se necesite la autorización no significa que el empleador pueda disponer de forma suplementaria del tiempo que él quiera para trabajar. Se mantiene la obligación de que las horas de trabajo extra máximas por ley serán de 2 horas diarias, 12 a la semana. Esto genera que el empleador debe llevar una contabilización obligatoria. Esto ya existía, pero ahorita, digamos, va a tomar un poquito más de fuerza, y es que el empleador debe llevar un registro exacto del tiempo de trabajo suplementario que realice el trabajador semanalmente. El trabajador podrá solicitar ese registro y no solamente el registro del tiempo trabajado, sino también el registro del pago de ese tiempo. Si el trabajador lo solicita, el empleador está en la obligación de entregarlo. Y lo que, digamos, como los dulces que le dieron al Ministerio de Trabajo a raíz de la expedición de esta norma, corresponde a que el Ministerio de Trabajo podrá solicitar que le demuestren que, uno, están cumpliendo con la obligación de máximo de 2 horas extras al día y 12 a la semana, de llevar ese registro, y en caso de que no se cuente con ese soporte, el ministerio puede imponer una sanción que corresponde a la suspensión de trabajar de forma suplementaria hasta un periodo de 6 meses. Vale. Obviamente, esto es una sanción independiente a las demás sanciones que puede imponer el Ministerio de Trabajo en lo que tiene que ver con sanciones económicas, por ejemplo, ya no por tener el permiso del ministerio de autorización para trabajar horas extras, perfecto, ya esa sanción se elimina, pero el ministerio podría decir, venga, yo veo que usted está trabajando más de 2 horas extras al día, eso tiene una sanción autónoma y la podría imponer, no solamente la de la suspensión de hasta por 6 meses. Pero bueno, esta es una ventaja, se elimina por fin esa obligación para el empleador. Bueno, pues esto es una buena noticia para el empleador y para que las cosas sean como más claras entre el Ministerio del Trabajo, el empleador y el empleado. Y también de igual forma para que el empleador tenga de igual forma el control con sus empleados cuando ellos le exijan cuántas horas ha hecho al mes, al trimestre, en sus cuentas. De acuerdo, tal. Vale, muchas gracias, Juan. Bueno, ahora vamos con un tema que pues nos interesa mucho tanto pues para los empleadores como a los empleados, que es cuáles son los incrementos de remuneración de los recargos por trabajo en días de descanso obligatorio. Entonces acá pues esto es muy importante para las personas y para los empleadores para determinar cómo van a manejar esto. Natalia, muy buena pregunta por lo siguiente. A ver, uno de los principales cambios desde el punto de vista del impacto económico que tiene la reforma laboral para los empresarios es esta en lo que tiene que ver con el trabajo dominical o festivo. Ahora bien, no todos los empresarios trabajan los dominicales y festivos. Entonces, bueno, por eso digamos que ese es un gran impacto para las empresas que sí o sí, por ejemplo, en el sector comercio, que trabajan de domingo todos los días. Entonces, ese tiene un impacto muy relevante. Punto número 1, ya lo vamos a explicar. Y el segundo gran impacto que ya vamos a ver más adelante corresponde al de los aprendices. Entonces, tenemos dos grandes impactos económicos. El primero tiene que ver con los recargos por trabajo en días de descanso obligatorio y el segundo tendrá que ver con los aprendices, que ya lo vamos a ver. Entonces, entrando en materia, lo que tiene que ver con los nuevos recargos por trabajo dominical o festivo. Ojo con eso. No por el trabajo en hora extra, no por el trabajo en horario nocturno, Natalia, sino por el trabajo en días de descanso obligatorio. ¿Cuáles son los días de descanso obligatorio? El concepto de dominical, ya vamos a ver cómo cambia ese concepto un poco. El dominical o el festivo. Bueno, entonces lo que tiene que ver con el incremento de recargos es evidente. Se pasa de ser de un 75% que tenemos hoy en día a un 100%. Estos cambios, como lo establece la norma, es que sí empezarán a regir de forma progresiva, se irán incrementando de forma progresiva, iniciando a partir del 1 de julio, es decir, ya a partir de la próxima semana, con un incremento al 80%
a partir del 1 de julio de 2026 un incremento al 90% y a partir del 1 de julio de 2027 de un 100%. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que la ley a raíz de que tiene estas fechas es que se cree y pues se presume que va a ser publicada más o menos el 30 de junio, pensando que empiece a regir a partir del 1 de julio. Bueno, pero pues digamos que uno podría ser también un poco más cerrado y pensar que el presidente no le llegará a firmar, cosa que sabemos que no va a pasar porque esto es quizás un triunfo político de él, esta reforma laboral, o para él, digamos, un triunfo político para él, quizás no de él, sino para él. Y por eso es que se ha mencionado en estos días que el 1 de julio entra a regir la ley. No, solamente entraría a regir esta norma dependiendo de que sea sancionada y sea publicada antes del 1 de julio. Bueno, Okay. pero entonces el recargo del trabajo dominical se incrementa de forma gradual, de forma progresiva, entre el 1 de julio de 2025 y el 1 de julio de 2027, pasando de un 75% a un 100%, incrementándose en un 80, en un 90 y un 100%. Punto número 1. Ahora, revive o se revivió con esta nueva norma una disposición que desde el año 2002 se había eliminado. Y básicamente es lo que conllevaba una discusión que desde el año 2002 hasta hoy 2025, te estoy hablando, Natalia, desde hace 23 años, se ha mantenido. Algunos doctrinantes mencionan que el trabajo dominical dominical festivo tiene una remuneración especial, que solamente se debía remunerar con el 75%. Algunos otros doctrinantes manifiestan que si esto se debía recargar era no con el 75% solo, sino con el 1.75%. Las personas que manejan nómina y que nos escuchan en este momento entenderán un poco lo que les estoy mencionando. Si solamente era el 0.75% sobre el valor de la hora ordinaria o si realmente es el 1.75%. Eso es de 2002 hasta la fecha. Algunos consideraban que no, algunos consideran que sí, pero pues no había ninguna decisión jurisprudencial o no ha existido ninguna decisión jurisprudencial de la Corte Suprema, teniendo en cuenta que estos temas usualmente no llegan a la Corte. Y la razón de por qué se decía esto era porque la norma que venía desde antes del 2002, que se modificó en 2002, decía que se pagara un 75% sobre el valor de la hora ordinaria, sin perjuicio, antes decía, se pagará un 100% sobre el valor de la hora ordinaria, sin perjuicio del valor opcional de cada hora ordinaria. Bueno, entre 2002 y hasta la fecha se elimina y da lugar entonces, Natalia, que con la reforma laboral se vuelve a incluir esa parte que dice, sin perjuicio del valor de la hora ordinaria que se pagará por haber trabajado la semana completa, dice la norma. ¿Esto qué quiere decir? Que ya a partir de la expedición de esta norma no podrá haber discusión alguna. En mi criterio, ahí sí ya se zanja por completo la discusión. ¿Por qué razón? Porque si entre el año 1950 y el año 2002, cuando existió esa frase que decía sin perjuicio del pago del valor de la hora ordinaria pagada por haber trabajado la semana completa, se había eliminado en el 2002 y siempre hasta el 2002 se pagó de una forma que, digamos que en la forma práctica uno podría decir que significaba que era el 300%, por eso los trabajadores entonces decían, es que el dominical vale triple. La razón de por qué vale triple, o en su momento cuando decían vale triple, que a partir de la expedición de esta norma, y es más, del 1 de julio de 2025, puede que no vaya a decir uno que cueste el triple, pero sí el 280%, el 290% desde julio del próximo año y desde julio del 2027, el triple. ¿Por qué razón? Porque el primer 100% corresponde, Natalia, a que se paga por el valor de la hora que se incluye tu salario. ¿Sí? Tu salario remunera sí o sí, en este momento remunera 230 horas, que ya en este momento, 230 horas a la semana. Y a ti te pagan ese día del dominical por no trabajar, y por descansar. Sí. Ahora bien, con el recargo digamos, a futuro del 100%, completamente a partir del 1 de julio de 2027, entonces será el otro 100%, será
por trabajar Ujú. en día de descanso obligatorio, dominical o fiesta. Y el otro 100% será el valor del recargo. Entonces, volveremos a hablar de que el trabajo dominical cuesta el triple. La respuesta es sí. Eso no habrá discusión, porque nuevamente se incluye que el trabajo dominical o festivo se remunerará con el 100% sobre el valor de la hora ordinaria, coma, sin perjuicio del valor al derecho que tiene por el valor de la hora ordinaria incluida en su salario. Vale. Entonces, sí o sí eso va a pasar, lo que significa que las personas de nómina que nos están escuchando y que de pronto tenían parametrizado su sistema, de que antes era el punto 75 y que solamente el 1 se incluía después de haber trabajado más de 8 horas al día, pues les cuento que no va a pasar ahora sí tendrán que incluir a partir del 1 de julio de 2025 el 1.80, a partir del 1 de julio de 2026 el 1.90 o 1.9 y a partir del 1 de julio de 2027 el 2.0. Okay. ¿Sí? Sí o sí, no habrá la más mínima discusión. Y sobre esto, recordemos que también esto empieza a tener un gran impacto porque a partir del próximo año, desde el 2 de abril del próximo año, vamos a tener un nuevo Código Procesal del Trabajo, lo que permitirá que la Corte Suprema de Justicia seleccione nuevos procesos o nuevos temas en casación, que seguramente este será uno de ellos, y bueno, con la inclusión del sin perjuicio del derecho que tiene al valor de la hora ordinaria dentro de su salario, pues no hay discusión. Es más, esto lo menciono porque inclusive los doctrinantes que más defendían la posición de que solamente en el trabajo dominical o festivo se pagaba el punto 75, pues lastimosamente criticaban y criticaron en este momento mucho la reforma laboral y dicen que el impacto económico va a ser mucho mayor porque se va a remunerar de ahora sí. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, Natalia. Vale, muchas gracias, Juan. Bueno, escanea el código QR e ingresa a nuestro flash informativo para conocer las últimas actualizaciones. Nosotros diariamente en Amezquita y en Alianta sacamos, cuando hay noticias, hay temas tributarios, legales, de normas, sacamos nuestros flash tributarios de igual forma por nuestra página web y si están inscritos a nuestro correo electrónico les estará llegando la información. Bueno, ahora, Juan, ya estamos terminando, nos quedan 20 minutos de webinar. ¿Cuáles son las nuevas obligaciones para los empleadores en materia laboral? Natalia, mil gracias. Pues bueno, surgen nuevas e importantísimas obligaciones, múltiples obligaciones. Entonces, la primera es lo que tiene que ver con una serie de licencias y permisos. Ahora sí, a partir de la expedición de esta nueva ley, sí o sí uno podrá decir que las citas médicas o permisos para citas médicas con especialistas y debidamente soportado. Ojo, ahí el apellido es muy importante. Cita no prioritaria, sino cita médica con especialista y debidamente soportado con el documento correspondiente. El empleador tiene la obligación de otorgarle el permiso al trabajador para que asista a su cita médica. Otro permiso que empieza a surgir corresponde al de las obligaciones escolares, pero no solamente obligaciones escolares cualquiera. Por ejemplo, yo empiezo aquí un poco a hilar más delgado. Si es la obligación, es obligatorio asistir por parte de la institución educativa a la cláusula del hijo, quizás no. Si uno va a mirar las instituciones, los documentos de instituciones educativas, esos temas de las clausuras, de los bazares, de todo este tipo, no son obligatorios. Las que son obligatorias, la entrega de notas, un llamado obligatorio de la institución educativa a los padres para analizar un tema psicológico, bueno, lo que quieran hoy en día. Entonces, también el apellido aquí es muy importante. Las obligaciones escolares, valga la redundancia, obligatorias por la institución educativa. ¿Esto qué significa? Que las instituciones educativas, todos los padres van a empezar a pedir, ahora sí, que digan cuáles son las obligatorias y cuáles no, porque sobre esos permisos escolares son los que son obligatorios para el empleador conceder. Vale. Igualmente, lo que tiene que ver con las citaciones judiciales o administrativas. Digamos que para mí esta es una obligación que ya intrínsecamente venía, pero bueno, ahorita queda más claro. Y hay un nuevo permiso, básicamente que corresponde a fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte para ir y regresar desde su casa y hacia el trabajo y viceversa.
y corresponde a esa obligación que si el trabajador acuerda, ya no será no será que simplemente por el uso de la bicicleta, sino que si es acordado con el empleador de que su medio de transporte es la bicicleta para ir y regresar desde y hacia el trabajo, tendrá derecho a un descanso de una jornada cada 6 meses, pero deberá ser acordado. Si no es acordado, no es obligatorio para el empleador. Punto número 1. Otra de las obligaciones es realizar todo lo que tiene que ver con la implementación de una política de contratación de trabajadores discapacitados. Muy importante. Esto lo uno no solamente con la política de vinculación y los ajustes necesarios para para que tengan rampas o para que hayan traductores en temas de las personas que necesiten los traductores o las personas de comunicación, todos los temas de personas que tengan problemas de habla, problemas de comunicación. Tal cual, sino adicionalmente deben hacerse ahora sí, se ordena la vinculación, todas las empresas, ojo, aquí no hay distinción alguna, todas las empresas que tengan hasta 500 trabajadores tienen la obligación de contratar 2 trabajadores discapacitados, sí o sí, discapacitados. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde un trabajador hasta 500 trabajadores deben contratar 2 trabajadores discapacitados por cada grupo de 100 trabajadores. ¿Eso qué significa? Que si la empresa tiene 500 trabajadores, deberá tener 10 trabajadores discapacitados como mínimo. Vale. Como mínimo. ¿Sí? Y a partir de tener 500 trabajadores o más, un trabajador discapacitado por cada 100 trabajadores. Es decir, si una empresa que tiene 605 trabajadores, ¿cuántos trabajadores discapacitados debería tener, Natalia? 605, pues 12. 11, porque es uno por cada 100 superior a los 500 iniciales. Ok, uno por cada 100. Exacto. Okay. 2 por cada 100 hasta 500 trabajadores. Y después de 500, uno por cada 100. Hasta infinito. O sea, ya después de 500 solamente tengo que ser uno por cada 100. Vale. Ahora, aquí surgen múltiples obligaciones. No solamente es la obligación de contratar trabajadores discapacitados, sino adicionalmente de contratar trabajadores discapacitados con certificación del Ministerio de Salud. Parece que es una lástima que hayan puesto eso. ¿Por qué razón? Porque desde el año 2009 cambió completamente nuestro concepto de trabajador discapacitado. Ya no es el que tiene un certificado expedido por una autoridad, pero ahora, a partir de ahora, esos trabajadores discapacitados sí o sí deben tener una certificación de discapacidad expedida por el Ministerio de Salud. Ojo, por el Ministerio de Salud. Y la tercera obligación es que los contratos de trabajo se deben registrar en una base de datos o en una plataforma que creará el Ministerio de Trabajo. Se deben registrar esos trabajadores discapacitados. Básicamente es hacer un símil un poco con los aprendices que se registran en la plataforma, que los contratos de aprendizaje se registran en la plataforma del SENA, pues aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Va a crearse una plataforma del Ministerio de Trabajo donde se van a registrar los contratos de trabajo de los trabajadores discapacitados. Es obligación, sí o sí se deben hacer. Otras, digamos, de las obligaciones o posibilidades que se tiene por parte del empleador es que se va a crear una nueva planilla para realizar el proceso de consignación mensual de las cesantías. Entonces, los empleadores ya no tendrán que esperar hasta finalizar el año, o más bien hasta antes del 15 de febrero del año siguiente para consignar las cesantías. Las podrán ir consignando mes a mes ese 8.33% de la base de liquidación de cesantías. Se podrá hacer. Eso es facultativo. Bueno, y también, digamos, se presumirá la buena fe del empleador, gracias a Dios. O sea, esto sí va a cambiar un montón el escenario judicial, porque se presumirá la buena fe del empleador cuando haga un pago anticipado de las cesantías y solamente necesitará soportar que el trabajador se los ha solicitado en debida forma. Voy a unir un poquito lo que tiene que ver con el tema de las cesantías, de la posibilidad de consignar las cesantías, es que se crea el régimen simple de contratación. Ese régimen simple de contratación lo que busca es simplificar los trámites engorrosos de contratar laboralmente a un trabajador. Entonces, la posibilidad de consignar las cesantías mes a mes, la posibilidad, vamos a esperar la reglamentación en lo que tiene que ver con la planilla de liquidación de aportes, pero la posibilidad de pagar por semanas un poco más sencillo los aportes de cuando una persona trabaja por semanas, independientemente del salario que devengue.
¿sí? Puede ser más o menos del salario mínimo, pero la idea es que lo pueda hacer las cotizaciones de una forma mucho más simple. Eso está sometido a reglamentación, la posibilidad de hacer el pago de los intereses a las cesantías también de forma mensual. De esta forma el empleador se va liberando de ese gran pago de liquidez al finalizar el año, cuando tiene que hacer esa provisión. O sea, mensualmente te van a pagar los intereses. Sí, Te se va a acuerda. llegar, si se Pues acuerda, te va a llegar en tu sueldo mensual. sí, puedes acordar pagar los intereses a las cesantías de forma mensual. Digamos Ujú. que en vez de estar, que tenga ese impacto económico en enero o en febrero del siguiente año, cuando pagan los intereses a las cesantías, sino se va liberando. Entonces, no guardando la provisión, sino lo va a hacer pagando como pagar el salario, igual que las cesantías. Lo que pasa es que las cesantías no se las entregarán al trabajador, sino serán consignadas al fondo de cesantías. Bueno, Ok, para eso se creará la planilla. vale. Entonces, un poquito como de generalidades de la reforma en favor de los empleadores. Bueno, la última pregunta que tenemos acá es un tema de para los aprendices y para cuando uno sale a las prácticas, ¿cómo se desarrollarán ahora estos contratos de aprendizaje en las empresas? O sea, ¿cuáles serán los beneficios para estos estudiantes que están en las prácticas y qué deberán hacer las empresas? Natalia, miren, digamos que ya que se nos aproxima un poco la fecha, la hora de terminación de nuestro webinar y pues sabemos que es importante la jornada laboral para todos, pero quizás este es el elemento más impactante desde el punto de vista económico para todas las empresas. ¿Por qué razón lo digo? Porque si bien la de los recargos dominicales y festivos, que se me escapó un tema muy importante de mencionarlo, aunque usted estaba escrito en la presentación, y es que el trabajo dominical, recuerden, simplemente devolviéndonos un poco, que el empleador ahora sí podrá acordar con el trabajador que su día de descanso semanal sea cualquier día de la semana diferente al domingo. Antes, en este momento solamente puede acordar que el domingo cambiarlo por el sábado, ahora sí podrá hacer que su día dominical institucional de la semana sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. Bueno, Ujú. eh, entonces eso permitirá que de pronto no llegue a ser tan impactante desde el punto de vista económico, porque la remuneración, por ejemplo, del trabajo dominical ocasional, es decir, los que trabajan 1 o 2 domingos al mes, pues se remunere con el descanso compensatorio Ok. en el día de descanso semanal, o si se implementó que el día de descanso es el lunes, pues perfecto. Bueno. Entonces, desde el punto de vista económico, claro, el incremento de los recargos dominicales y festivos es un impacto importante, por ejemplo, en el sector comercio o en el sector que no para nunca, sin lugar a dudas. Eso no me cabe la más mínima duda. Pero en cambio, el tema de aprendices le aplica a todas las empresas que tienen más de 15 trabajadores. ¿Por qué razón? Punto número uno, los contratos de aprendizaje a partir de la entrada en vigencia de esta ley, es decir, al día siguiente que se expida, sí o sí serán contratos de trabajo a término fijo. Ok. Se incrementa, actualmente los contratos de aprendizaje pueden ser máximo de 2 años, hoy en día pasarán a ser de término fijo a 3 años. ¿Qué significa que sean contratos de trabajo? Que el aprendiz pasará a ser trabajador. Llámese que la norma seguirá llamando aprendiz, eso es otra historia. La norma seguirá llamando que la remuneración se llamará apoyo de sostenimiento, pero será un salario, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Que los aprendices pasarán a tener contrato de trabajo, pasarán a ser trabajadores, lo que significa que tendremos que hacerle, toda la norma lo dice, tendrá derecho a regirse en su totalidad por el Código de Sustantivo de Trabajo. Por lo tanto, el aprendiz tendrá derecho a prestaciones sociales. ¿Qué significa esto? A prima legal de servicios, a intereses a las Cesantías, cesantías, a cesantías, vacaciones. a dotación. Eso desde el punto de vista de prestaciones sociales. También tendrá derecho al pago de las vacaciones. Ujú. También tendrá derecho al auxilio legal de transporte, lo que significa que ese dicho, eso que mencionan, que es que el apoyo de sostenimiento se incrementará solamente al 100% del salario mínimo legal mensual vigente, en la etapa práctica es un decir, porque no solamente tendrá derecho al salario mínimo legal mensual vigente, sino adicionalmente al auxilio legal de transporte. También tendrá derecho al pago de unas aportes a la seguridad social. Entonces, él pasará a ser un contrato de trabajo. Ojo con eso. Tiene derecho el aprendiz a todo. Bueno, y obviamente tiene un impacto económico inmediato que tiene que ver con el apoyo de sostenimiento. Entonces, el aprendiz se incrementará su apoyo de sostenimiento. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Que durante la etapa lectiva, es decir, durante la fase que el aprendiz está estudiando puntualmente y no está prestando ningún servicio, la remuneración era del 50% del salario mínimo legal mensual vigente. Ujú. A partir de ahora será de un 75%.
Y si la fase es dual, es decir, el aprendiz está estudiando, pero a la vez está prestando sus servicios de forma dual, entonces también el apoyo de sostenimiento será el 75% por el primer año. Ok. Por el primer año. Durante la etapa práctica, el salario, la remuneración o el apoyo de sostenimiento o salario será del 100% del salario mínimo legal mensual vigente. Bueno, Vale. al ser un trabajador, también ya podrá ahora sí ser despedido con justa causa, podrá ser despedido sin justa causa y pagando la indemnización respectiva. Recordemos que es un contrato de trabajo a término fijo, que la indemnización se calcula con los salarios que falten por Ajá. cumplir. El contrato de trabajo, hacer un contrato de trabajo a término fijo, se finalizará por el vencimiento del plazo pactado, lo que significa para todos los empresarios que deberán hacerlo el lleno de los requisitos del preaviso, es decir, preavisarlo con más de 30 días que el contrato no se prorrogará. Ojo con eso, o si no el contrato se puede prorrogar, pilas. Hay que hacer ese cambio. Eh, los aprendices que sean menores de edad se regirán por la norma De los padres. la norma del trabajo, lo que significa que si es un menor que tiene entre 15 y 17 años, su jornada máxima diaria será de 6 horas y de 36 a la semana. Entonces, mientras que hoy en día los aprendices podían trabajar la jornada de 8 horas diarias o 44 en este momento, pues ahora así fueran aprendices menores de edad, ahora se necesitará que podrán trabajar solamente si son de 15 a 17 años entre 6 horas y 36 horas. ¿Por qué razón? Porque les aplicará la jornada de trabajo de los menores de edad que está establecida en el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098/2006. Igualmente, si son entre 17 y 18 años, podrán trabajar 8 horas diarias y 40 a la semana. Pilas con eso también. No se puede escapar entonces que al ser menores de edad necesitan, y ya ahora hacer un contrato de trabajo formalmente, necesitan una autorización del Ministerio de Trabajo. Recordemos que ahora sí se debe ir, solicitar al Ministerio de Trabajo la autorización de trabajo que debe estar precedida por la autorización de los padres. Es decir, el impacto, las personas creían, o los empresarios, cuando fueron a aprobar esta norma, con el respaldo de algunos empresarios, pensaron que solamente se incrementaría el apoyo de sostenimiento del 50 al 75% y el 75 al 100%. Pues quiero informarles que la respuesta es no. Al ser un contrato de trabajo se rige en su totalidad. Ya podría hacerle un procedimiento disciplinario y ponerle sanciones. La respuesta es sí, que ya no será obligatorio tener la autorización del SENA, sino tener solamente comunicarle al SENA que se ha terminado el contrato con justa causa, sin justa causa. Bueno, todo este tipo de cosas, pues también. Pilas también lo que tiene que ver con todos los derechos a tener permisos y licencias. Hay padres menores de edad, hay menores de edad, aprendices, padres, tendrán derecho a su licencia de paternidad. Claramente las mujeres ya tenían derecho a licencia de maternidad, pero entonces también tendrán derecho al periodo de lactancia. Ok. Entonces también todas esas jornadas adicionales que tendrán. Lo que me lleva a concluir que muy posiblemente empezará a surgir una obligación que gracias a Dios se eliminó porque en los primeros debates de la reforma laboral, en los primeros trámites de primer, segundo y tercer debate, se buscaba establecer que la monetización fuera mucho más alta y que adicionalmente se monetizara solo y exclusivamente en razón de que no se encontraran aprendices. Como eso con la reforma, con la del cuarto debate y la conciliación que se hizo, se terminó aprobando que la monetización será sí o sí solamente 1.5 salarios mínimos de iguales mensuales vigentes por cada aprendiz no contratado, no con nada adicional, ninguna arandela adicional, pues muy seguramente en vez de fomentar la vinculación a partir del contrato de aprendizaje, en mi criterio, esto lo que va a buscar es una desincentivación. Toda esta serie de obligaciones adicionales por ser un contrato de trabajo que me parece un desacierto increíble por parte del Congreso y por parte del gobierno, pues lo que va a hacer es que muchas empresas van a decir, venga, ¿sabe qué? Yo no voy a contratar Tener aprendices, practicantes. voy más bien a monetizar, me sale mucho más económico monetizar porque solamente tendré que pagar el 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces alguien me puede decir, ay, pero es que al aprendiz le paga un salario mínimo. Claro, al aprendiz le paga un salario mínimo, más las cesantías, más la prima, más todo el factor prestacional adicional que puede llegar a ser casi un 50%. Y no nos olvidemos de una cosa, que esto tengo que mencionarlo. Durante la etapa lectiva, los aportes a seguridad social se deberán hacer a salud, a EPS,
y a riesgos laborales. Imagínense ese desacierto, qué gol que le metieron al Congreso. Pagar riesgos laborales durante la etapa lectiva, es decir, en la etapa que el estudiante está sola y exclusivamente trabajando, está estudiando, qué pena, solamente está estudiando, yo no tengo ningún control, pero qué tal que el estudiante le da por ir y se cae en la institución educativa, de pronto se puede caer en la institución educativa, se agarra con otro estudiante, se pegan, se golpean, y todo lo que pase allá serán un tema de riesgos laborales, lo que significa entonces que las ARL van a empezar a asumir un montón de exposición de riesgos súper desafortunados. Entonces, durante la etapa lectiva, el empleador estará en la obligación de pagar, el empleador o patrocinador estará en la obligación de pagar los aportes a EPS y a riesgos laborales plenamente, es decir, de ese 75%, el empleador no podrá descontarle ninguna suma de dinero al aprendiz. Durante la etapa práctica, el empleador podrá descontarle lo correspondiente al aporte a salud y a pensión. Entonces, durante la etapa práctica, el empleador va a cotizar a salud, a pensión y a riesgos. Se deja de lado caja de compensación familiar. Me parece que es un desacierto, pero en mi criterio, desde una interpretación mucho más teleológica, si es salario, es nómina, y al ser nómina, debe pagarse también caja de compensación familiar. Por lo tanto, podríamos estar pensando que pagarle auxilio de transporte, dotación, vacaciones, todo este tipo de cosas a un aprendiz, pues hagan los números y con toda seguridad va a ser superior a 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que claramente va a aumentar la monetización de los aprendices. Bueno, eso es muy a grandes rasgos, Natalia, lo que ocurrirá con la reforma laboral. Vale, Juan. Bueno, pues por ahora muchas gracias. Sabemos que ya son las 9:30. Vamos a tomarnos nosotros 15 minutos más para poder dar respuesta a las preguntas que nos dieron por el chat y por el PR. Entonces, de igual forma, en este momento les estamos dejando en el chat un link para que por favor nos evalúen el webinar y podamos pues cada día ir mejorando más en nuestros eventos. Bueno, Juan, la primera pregunta que tenemos para de las personas. ¿Los contratos de obra a labor, el tiempo máximo de prórroga también es de 4 años? No, no el contrato de obra o labor, ojo con una cosa. La nueva obligación es que debe constar por escrito. Bueno, sí o sí debe estar por escrito. Ya no pueden ser contratos por obra y labor contratada verbales. Entonces debe constar por escrito. No se rige por los 4 años porque los 4 años solamente será para el término fijo. Bueno, el contrato por obra o labor seguirá siendo obra o labor lo que dure la obra o labor. Ojo, pues tengan en cuenta que si uno contrata a una persona, imagínense con lo que cuando yo doy clase y cuando le explico a mis estudiantes este tema de la obra o labor, pues imagínense que a un científico lo contrataran por obra labor para desarrollar la cura contra el VIH o el SIDA. Pues llevan toda la vida haciéndolo, entonces se devuelve infinito, o sea, sería un tema muy complicado. Entonces las obras labores no se regirán por el tema de los 4 años, seguirán, los otros sí también podrán extenderse, podrán ampliarse, siempre y cuando se modifique la obra labor. Entonces, lo que es importante es que la obra labor en el contrato debe estar por escrito y especificar cuál será detalladamente, la norma dice, se explicará de forma detallada y clara cuál será esa obra labor contratada. Vale, acá que hablaste de las universidades y que tú eres profesor, acá hay un tema, y es que los profesores y en los colegios tradicionalmente tienen un contrato a término fijo por semestre o por año lectivo. ¿Qué va a pasar acá? O sea, ¿en qué tema van a terminar las universidades y los colegios? Entonces, muy buena pregunta, ¿por qué razón? Lo que cambia es, a ver, los docentes cuando tienen contrato de trabajo, a ver, no, más bien, voy a detallar. Existe en Colombia el artículo 102 del Código Sustantivo del Trabajo que establece el contrato por periodo lectivo, ¿de acuerdo? Por periodo lectivo. Ese contrato por periodo lectivo no cambia, absolutamente no cambia en nada. Seguirá siendo por el periodo lectivo académico. Ahora, si al profesor o al docente lo contratan es con un contrato de trabajo a término fijo, pues se regirá con todo lo que hemos mencionado de que el contrato de trabajo a término fijo máximo podrá ser a 4 años, que si pasa más de 4 años será indefinido. Ahora bien, no significa que no existan los contratos de trabajo a término fijo sucesivos, los que inician en una fecha, terminan y en una fecha cercana vuelven y contratan y así pasa el tiempo, que es usualmente con los docentes. Pero lo que tiene que ver con el contrato de trabajo el contrato de trabajo de los docentes por periodo lectivo no sufre ningún cambio, queda igual. Lo del periodo lectivo sigue siendo que
De pronto el año escolar es, no sé, me voy a inventar, el año escolar es del 5 de enero hasta el 3 de diciembre. Me estoy Sí. inventando, eso me lo estoy inventando porque eso depende del año lectivo de cada institución educativa. ¿De Ujú. acuerdo? Entonces lo contratan. Lo que pasa es que la norma dice que si un docente es contratado por año lectivo, se deberán pagar sus prestaciones sociales durante todo el año lectivo como si hubiera trabajado los 12 meses completos. Ok. Bueno, esto es una reglamentación especial y diferente. Pero el contrato de trabajo, pero el periodo lectivo no sufre ningún cambio, sigue igual, sigue rigiéndose lo normal. Ahora, si es un trabajo a término fijo, podrá pensarse que esa sucesividad de contratos pueden considerarse a futuro un término indefinido. Yo creo que sí. Vale. Desde el punto de vista judicial, yo creo que sí. Empezará a surgir, a tener de pronto más auge nuevamente el contrato por periodo lectivo. Vale. Bueno, acá vamos con todo el tema de terminaciones de contrato. Entonces acá Adriana Marcela nos pregunta, entonces, ¿cómo se tramita una justa causa? Las justas causas siguen igual, no sufren ningún cambio. Como les dije, que el procedimiento disciplinario solamente aplicará para sanciones disciplinarias, llamándolas llamado de atención por escrito, llamado de atención con suspensión disciplinaria y las multas. Son las tres sanciones disciplinarias que se ponen. Bueno, entonces la terminación por justa causa seguirá rigiéndose común y corriente hasta el día de hoy. Técnicamente no deberá regirse por ese procedimiento. Mi recomendación, esto ya es un tema más de recomendación, que de acuerdo con el cambio jurisprudencial que desde 2019 viene presentándose en la Corte Suprema de Justicia, y ni que hablar en el tema de la Corte Constitucional, siga haciéndose un procedimiento, ya no será un procedimiento disciplinario, pues este es voluntario, pero que se permita la posibilidad de que el trabajador pueda manifestar sus razones de su presunto incumplimiento o de su falta grave a sus obligaciones contractuales, reglamentarias y legales, y de ahí se surgirá. Entonces, una recomendación, esto es para efectos también judiciales, y es, aun cuando no tengo la obligación de seguir con ese procedimiento disciplinario obligatorio que Ujú. está en la ley nueva, lo que sí es que lo que recomiendo es que se haga, garantice un debido proceso. Ok, ¿Cómo lo quieran hacer? Que se garantice un debido proceso. vale. Bueno, acá nos preguntan que si no hay necesidad de firmar, hacer firmar a los empleados que se les dio a conocer el reglamento interno de trabajo actualmente. No será obligatorio, bastará con la remisión del correo electrónico y demostrar que se envió, es decir, que el trabajador llegó a un correo electrónico. Ojo con una cosa, la norma también dice es que desde el punto de vista que siempre y cuando el trabajador tenga correo electrónico, ¿no? Entonces, si el trabajador no tiene correo electrónico, pues no servirá que, es que yo le envío un correo, no, pues tendremos que tener el soporte de que se le envíe un correo electrónico. Usualmente lo que la norma dice es que sea un correo electrónico Desde la institucional. empresa. Ujú. Vale, Bueno, también puede ser una persona, pero que se le comunicó. vale. Por política de la empresa, tiene todo su personal con contrato a término fijo y hay contratos de más de 15 años. Entrada la vigencia de la norma de manera voluntaria, se podría pasar a indefinido todo contrato fijo superior a 4 años. En este caso se debe firmar un otro sí. Entonces, lo que tiene que ver con la voluntariedad de trasladar la voluntaria de término fijo a indefinido, la voluntariedad siempre se mantendrá. Eso es indiscutible. Hoy en día la tenemos, eso funciona igual. Lo que pasa es que al haberse eliminado de las ponencias que venían de tercer debate, de primer, segundo y tercer debate, de retroactividad de la norma, y que la norma dice que, y además, vuelvo y repito, cuando fuimos y escuchamos la ponencia presentada el martes pasado por el senador Lemos, hacer el debate en el Senado, y lo que se aprobó es que se quería eliminar por completo esa retroactividad y que este término de 4 años o esta restricción de 4 años, y sobre todo la norma dice que el término de 4 años de todo el artículo se regirá solo exclusivamente a partir de la contabilización del tiempo de la expedición de la ley. Por lo tanto, si es una empresa que tiene todos sus trabajadores a término fijo, podrá mantenerse a término fijo hasta un plazo de 4 años. Al Vale, cabo de los 4 años, si los contratos siguen vigentes, si esos contratos siguen vigentes, porque puede contratar a alguien nuevo, pero si esos contratos siguen vigentes, se transformarán en indefinidos desde el inicio. ok. Mi pregunta es, ¿se mantiene el dominical compensado? Entonces, sí, Si la remuneración del dominical desde el punto de vista de si es dominical ocasional o dominical habitual, sigue exactamente igual, no sufre ningún cambio. Lo único que pues, cambia también es el porcentaje de remuneración, si la remuneración es ocasional, si la remuneración es
pagando el recargo. Y lo que les mencionaba es que el dominical podrá cambiarse de lunes a sábado según lo escoja en las partes, pues, realmente. Vale. Si la empresa tiene 10 trabajadores, ¿cuántos trabajadores discapacitados debe contar? Uno. Uno. Dos, qué pena, dos, porque Dos. es de Uno. 0 a 100, dos. Sí. Deberá tener dos trabajadores discapacitados. Dos, qué pena. Si tengo aprendices discapacitados, ¿cuentan dentro de los trabajadores? Contarán dentro de los trabajadores, Cuando se correcto. tenga el contrato. Correcto. Sí. La respuesta es sí, es una gran pregunta porque al modificarse el contrato de aprendizaje, a ser un contrato de trabajo, en mi criterio sí. Recordemos que deberá tener entonces, tendría un doble beneficio. Listo, cubrirá ya su requisito de trabajadores discapacitados. Adicionalmente, por ser trabajadores, aprendices discapacitados, valdrá por el doble. Eso lo establece el artículo 31 de la ley 361 de 1997. Pero, ¿qué es lo importante? Una es para la obligación del SENA de aprendices que valdrá una cuota doble, eso es diferente, y eso deberá registrarse y soportarse ante la plataforma Sofía o del SGBA del SENA, pero frente a la obligación nueva de trabajadores discapacitados deberá registrarse en la plataforma del Ministerio de Trabajo. Bueno, y obviamente para registrarlo debo contar con la certificación del Ministerio de Salud de que es una persona discapacitada. Es una lástima esa obligación de tener esa certificación porque hay personas discapacitadas que no necesariamente tienen que tener ese certificado. Vale. La empresa tiene actualmente 89 contratos directos y 5 con temporal. O sea, no, igual son dos. Sí, sí. Son dos porque es de 1 a 100. Entonces, no, listo. Si pasara de los 100, tuviera 100 directos y 5 temporales, ¿ahí cómo sería? No, porque los trabajadores por empresas de servicios temporales no cuentan para estos efectos. Vale, para responderle la pregunta a Patricia. Listo. Los aprendices del SENA no serán parte del cálculo de los trabajadores discapacitados, teniendo en cuenta a que pasan a ser contratos laborales. Sí. O sea, el headcount o la nómina completa de la empresa se incrementará con los nuevos aprendices, claramente. Vale. Acá Adriana nos pregunta, ¿el pago de intereses de cesantías es acordado con el trabajador o será facultativo de la empresa? O sea, ¿la empresa lo decide o cada trabajador lo puede negociar o cómo es este tema del pago de las cesantías? Es una importante pregunta, importantísima pregunta. Técnicamente como está, es que no necesariamente tiene que ser acordado porque para eso se creará una planilla. Lo que pasa es que esa norma si no la podrán empezar a utilizar inmediatamente porque la planilla no se ha creado, ¿sí? Para el pago fraccionado de las cesantías. Pero yo también puedo decir que les pago mensual o que les pago al final anual. También se puede hacer. Ok, acá también ya le respondimos la pregunta a Patricia. Bueno, esta grabación la hacen a encontrar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan acceder a ellos, ¿vale? Con otra pregunta que acá nos hicieron. Cuando uno paga la cuota de aprendiz directamente al SENA, ¿cómo funciona el tema de las prestaciones? No, simplemente no es que se pague la cuota del SENA, ojo con eso, se monetizan los contratos, los aprendices no contratados, se llama monetización, no es que se pague la cuota, pero cuando se hace la monetización se pagará un 1.5, hoy en día ¿cómo funciona? Hoy se paga es el valor del apoyo de sostenimiento multiplicado por un 5% adicional y por el número de aprendices que tengo. Bueno, hay una fórmula matemática. Ahora será por cada aprendiz no contratado, se pagará un 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Un salario y medio legal mensual vigente. Claramente el costo entre contratar a una persona es mucho más económico monetizar, sin lugar a dudas. Bueno, acá tenemos una pregunta de Lorena, que nos dice, para los aprendices que ya vienen en etapa productiva, ¿se debe firmar un otro sí o algún otro tipo de documento? Sí, mi recomendación es que se haga un otro sí, correcto, se haga un otro sí, porque esta norma empieza a regir a partir del momento en que la ley entre en su vigencia, en su formalidad. Es decir, una vez sea publicada en la Gaceta del Congreso de la República, sí, empezará inmediatamente. Vale. En la etapa lectiva, las prestaciones son asumidas al 100% por empleador sin descuento alguno del aprendiz. En la etapa práctica proceden con los descuentos de los porcentajes como un trabajador común. Sí, en la etapa lectiva, los aportes a EPS o a salud y a ARL, vuelvo y repito, la posibilidad que se empiecen a incrementar los accidentes de trabajo de aprendices en etapa lectiva es una locura, ¿sí? Una locura, pero bueno. Entonces, durante la etapa lectiva, el empleador o la empresa patrocinadora pagará aportes a EPS y aportes a riesgos laborales, asumidos en un 100% por el empleador. Durante la etapa práctica,
los descuentos a salud y a pensión se le darán al aprendiz trabajador y obviamente el empleador estará en la obligación de pagar el aporte a pensión y el aporte a riesgos laborales. Y en mi criterio, aun cuando la norma no lo dice, también lo correspondiente a cada compensación familiar, porque es nómina. O sea, va a ser una nómina. Listo. Si el contrato de trabajo se establece que el día de descanso es el martes, ¿el pago del recargo dominical aplica si el trabajador labora un domingo? No. ¿O dicho recargo solo se debe reconocer si el trabajo labora el día que fue pactado como descanso en el contrato? Solamente si trabaja el día que se acordó. Hoy en día pasa lo mismo con el sábado. Yo puedo acordar trabajar de domingo a viernes, Eso es un tema que surgió a raíz de la comunidad judía, porque el día de descanso de los judíos es el sábado. Entonces, si yo puedo acordar que el sábado fuera reemplazar, el sábado cambiará por el domingo, cambiará por el sábado. Qué pena. Ahorita se podrá cambiar cualquier día de la semana. Y sí, el de recargo dominical aplicará solamente si trabaja el día de descanso obligatorio, que será cualquier día que se haya acordado con el trabajador. Vale. ¿Qué pasa con los aprendices que están activos en etapa productiva y les resta menos del tiempo requerido para el preaviso? Entonces, es una pregunta muy interesante porque obviamente si les falta menos, digamos que, ¿qué es lo que sugiero? Si quieren que no ha empezado a regir la norma, esto es un tema de recomendación. Que no ha empezado a regir la norma, pásenle si quiere, el preaviso. La norma es una realidad, la norma va a pasar y decirle, pásenle un preaviso sencillo. Ahora, el día que entre a regir, pues obviamente sería algo como injusto injusto decir que si yo no le pude pasar el preaviso, pues la norma no existía. Eso sería entender entonces que la norma aplica de forma retroactiva. Recomendación, lo podrían hacer ya, pero bueno, no importa. Si no lo hacen ya, en mi criterio, lo que debería hacerse es una vez publicada la ley, pasarle la carta de preaviso así le falten 5 o 10 días. Porque si no sería entender que la norma aplicó de forma retroactiva y decir, como usted no pasó 30 días, entonces se prorrogó el contrato. Y pues sería aplicación retroactiva de la ley, que eso no es posible. Vale. Pero sí informarles desde ya. ¿Todos los contratos de aprendizaje deberán ser por 3 años? No, pueden ser menos. Entonces, ojo con una cosa, puede ser por menos de 3 años. Lo que pasa es que hoy en día uno era de 2 años, 6 meses durante la etapa lectiva, prorrogables por otros 6 meses y 6 meses prorrogables por otros 6 meses durante la etapa práctica. Hoy en día podrá ser un contrato de trabajo a término fijo de 3 años. Esto servirá un poco, por ejemplo, cuando sobre todo en los casos de suspensión del contrato de aprendizaje, por ejemplo, en el tema de licencias de maternidad, será útil. Pero no tiene que ser de 3 años. Puede ser de 6 meses, 4 meses, 3 meses. Bueno, eso sigue siendo igual. No cambia. Vale. Se regirá con el término fijo, ¿no? Eso sí se rige igual. Que se prorrogan, si no se preavisa, bueno, todo ese tipo de cosas. Vale. ¿Los estudiantes de medicina se incluyen en los contratos de aprendizaje? Depende, si es un aprendiz. Ojo, la reforma laboral establece un tema para los internos de medicina. Uno son los internos y otra cosa son los rurales, ¿no? Recuerden, los rurales ya están graduados, solamente están haciendo su trámite obligatorio su práctica obligatoria social. Pero hay una norma que estableció que para los internos de medicina, es decir, los que están en el semestre de rotación de internos rotativos, tendrán una remuneración mínima del salario mínimo que pagará inclusive es el Ministerio de Salud, pero bueno, eso es otro todo más especial. Ahora, si el estudiante de medicina pues aplica como un estudiante universitario y aprendiz, seguirá así la misma norma del contrato, igualito. Vale. ¿La cuota FIC tiene alguna modificación? No, eso es un gran ventaja para todos los empleadores del sector de la construcción. No sufrió ningún cambio el aporte FIC, del fomento de la industria de la construcción. Entonces hay un desbalance, hay una enorme entre las empresas del sector de la construcción y las empresas que no son del sector de la construcción. Eso no sufrió ningún cambio. Vale, buenos días. ¿A partir de cuándo aplica el cambio del permiso de trabajo suplementario al Ministerio de Trabajo? A partir de que la ley sea expedida, entonces quizá la otra semana, no sé, a partir del momento en que sea aplicada, pues el tiempo de entrar a regir la norma. Vale. Respecto a la reducción de la jornada laboral, ¿sufre algún cambio? Hablamos de que pasó a 42 horas, ¿no? La jornada laboral sigue reduciéndose común y corriente. O sea, este año, ahorita el 16 de julio, pasará a ser de 44 horas. El próximo julio del próximo año será a partir de 42 horas. Eso no sufre ningún cambio. Lo único que cambiará es lo que tiene que ver con la jornada semestral. Que viene la gran pregunta, y esta es una ley posterior a la ley
2101 que estableció la reglamentación. Entonces, desde el punto de vista de interpretación de las leyes, ley posterior deroga ley anterior. Es cuando es sobre una misma norma. Entonces, uno podría decir que la jornada familiar de semestral podría empezar a aplicar inmediatamente. Es decir, que ya no será el Día de la Familia obligatorio. De pronto uno podría también considerar que la favorabilidad, como la favorabilidad se aplica y establece la norma que la favorabilidad, como principio en esta reforma, la favorabilidad se aplicará en su totalidad a favor del trabajador, valga la redundancia. Entonces, tendremos dos leyes que pueden estar vigentes en el mismo momento. Al estar vigentes en el mismo momento, por favorabilidad, el trabajador tendría derecho a la jornada familiar. Yo creo que sí. Por favorabilidad se mantendría que el trabajador tendrá derecho a la jornada familiar hasta julio del próximo año. Es decir, que el Día de la Familia se elimina a la entrada de la vigencia de la reforma a cuando llegamos a las 42 horas No, lo que semanales. les explicaba, para mí desde el punto de vista de favorabilidad, el tema de la jornada familiar se eliminará a partir de cuando lleguemos a las 42 horas. ¿Qué pasa con los actuales contratos de aprendizaje que se tienen tanto en la etapa lectiva como productiva? Se transformarán inmediatamente a contratos de trabajo. Entonces, los contratos que estén próximos a vencer y que les falten 5 días y estén vigentes 5 días, para mí deberá ser una liquidación de prestaciones sociales por esos 5 días, pues porque si no la ley sería retroactiva, pero se transformará inmediatamente a contratos de trabajo. Bueno, ¿esta condición también aplica para los estudiantes de universidad, para los de las pasantías? No siempre y cuando sea una pasantía, un contrato de pasantía. Si es un estudiante universitario que sirve y hace base de la cuota de aprendices, se regirá como un contrato de aprendizaje. Recordemos que los estudiantes universitarios tienen una jornada máxima de 24 horas a la semana y bueno, su apoyo de sostenimiento o salario seguirá siendo el mismo. Bueno, y la última pregunta de Santiago es que para los guardas de seguridad y personas que trabajan en servicios generales que manejan un tipo de contrato de hora labor, ¿se mantiene este tipo de contrato o se debe cambiar? Eh, o sea, no. La respuesta es, seguirá, si es un contrato por hora labor, seguirá siendo así. Desde que, ¿qué será la sugerencia? Escribir el contrato de trabajo por hora labor, establecerlo. Si es hora labor, la única forma para que mute a un término indefinido es que no se especifique la hora labor y obviamente que sea indefinida esa hora labor. Pilas con eso. Entonces ahí me imagino que puede estar, todos los temas de guardias de seguridad también están sujetos a hora labor bajo un contrato comercial que tiene contratada la empresa de seguridad con el cliente que le esté prestando el servicio. Entonces deberá establecerse y hacerse de una forma más clara. Punto número uno. Punto número dos. Lo único importante para los guardias de seguridad es que la reforma establece que no les aplicará la prohibición de 2 horas extras ni la jornada de 42 horas, bueno, con las reglamentaciones específicas, sino podrán seguir aplicando por la ley de seguridad, que son turnos hasta de 2 horas. Igual que para los de sector salud, que prestan servicios de salud. No todo trabajador de sector salud presta servicios de salud, ¿no? Vale. Bueno, pues Juan, muchas gracias. Muchas gracias a todos también pues por quedarse estos 25 minutos más de nuestro webinar. De igual forma, pues cualquier pregunta, consulta que tengan, ahí estaban pues nuestros correos electrónicos, de igual forma en la página web nos pueden escribir en la página de Mezquita. Y también para recordarles que de hoy en 8 días tendremos nuestro webinar por Alianta de la reforma pensional para que se inscriban y pues acá con Juan vamos a estar discutiendo todo lo que ha pasado sobre esta reforma pensional. Si tienen alguna pregunta más, nos la pueden hacer llegar al correo electrónico o por el WhatsApp de Amezquita. Y si tienen alguna consulta que hacer con Juan, con gusto se comunican conmigo, organizamos agenda y nos reunimos para solucionar todas sus dudas. Natalia, mil gracias a ti, mil gracias a Mezquita por habernos invitado. Y bueno, pues ahí estaremos pendientes de cualquier novedad. Les haremos, compartimos un infograma sobre un poco el resumen de la reforma laboral. Bueno, mil gracias. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.